aparte, lo que sucede siempre es que si yo no graba nada, es un reproche. Bueno, que es un reproche a mí, ¿no? Que está grabando. Buenas tardes. Entonces, ahora de vuelta, ¿cómo están? Espero que bien. Habíamos dejado el curso interrumpido por una semana, como para que ustedes tuvieran tiempo de ir procesando lecturas y sobre todo tengan la chance, la oportunidad de hacer preguntas. Bueno, hoy habíamos planteado la lectura de un textito muy lindo, pero sobre todo muy raro, de Alfonso Reyes, Pasado Inmediato. Nosotros, bueno, entre las cosas que queríamos recuperar para este curso, algunas de ellas naturalmente tienen que ver con el contexto de institucionalización de la filología en Argentina, y ahí que insistamos mucho en ciertos aspectos, ciertos filólogos y ciertos temas ligados con la tradición filológica local, el caso de, bueno, las cosas de Amado Alonso o la gramática de Pedro Enrique Sureña y Amado Alonso, que comentarán con Cecilia, que realizarán con Cecilia en la siguiente reunión, y también todas las disputas a propósito de qué filología es la que más nos convenía, ¿no? En relación con Ricardo Rojas, y la polémica con los hispanistas, todo lo que les contó Diego a propósito de digamos, la ideología hispanizante y sus connotaciones políticas a partir de Menéndez Pidal y compañía, etcétera. En fin, eso que hemos estado trabajando, pero también nos importaba recuperar otras tradiciones, como es la tradición mexicana, que como ustedes bien saben, porque lo hemos señalado más de una vez, tiene dos aspectos, me parece importantes a ser tenidos en cuenta. Por un lado, la formación de ese núcleo filológico mexicano tiene que ver muy fuertemente con el contexto revolucionario, ¿no? Son los años de la Revolución Mexicana. Y por otro lado, tiene que ver también con la formación de un saber, si quieren, vanguardista, es decir, de una filología de alguna manera vanguardista, que expresamente y decididamente y explícitamente se aparta del positivismo reinante hasta ese momento. De hecho, eso lo leen en Pasado Inmediato. El positivismo es el gran enemigo de Alfonso Reyes y sus compañeros del Ateneo de la Juventud, es decir, el positivismo que reinaba muy fuertemente en las escuelas mexicanas, es decir, en la enseñanza media, pero también en los estudios universitarios. De ahí que el colegio se constituya, el Ateneo de la Juventud se constituya en una institución decisiva en relación con esos dos aspectos. Por un lado, un corte epistemológico en relación con el positivismo, pero en segundo término también una intervención pedagógica a grandísima escala, ¿no? Que es una pedagogía pensada en relación con los objetivos del primer gobierno revolucionario. Piensen que México estaba saliendo del porfiriato y por lo tanto hay que pensar, ¿no? Una nueva escuela en relación con los objetivos de la revolución, y es en ese punto que intervienen los, en ese momento jóvenes todavía, del Ateneo de la Juventud, quienes van a obtener de manera bastante inmediata cargos, ¿no? En distintos lugares de la administración pública, pero sobre todo en distintos lugares del sistema de administración del sistema educativo, ¿no? Tanto es el caso de Alfonso Reyes, pero también es el caso de Pedro Enrique Sureña. Y tengan en cuenta sobre todo porque esta carta se llama Pedro Enrique Sureña, que si Pedro Enrique Sureña llega a la Argentina, en principio decide irse a la Argentina y termina radicándose en Argentina y termina muriendo en Argentina, es de alguna manera por su paso por el Ateneo de México y sobre todo por los cargos públicos. Una cosa que vamos a retomar más adelante, pero que ya conviene que ustedes tengan en cuenta, es que Pedro Enrique Sureña sufrió hoy diríamos bullying, pero en todo caso el ataque sistemático de distintos sectores de la prensa, primero por ser un extranjero, pero en segundo término por ser un negrito. La micrológica o memoria que hace Borges sobre Enrique Sureña señala también algo parecido sobre el efecto de Enrique Sureña en Argentina. Él dice,
Entre nosotros nadie lo trató demasiado bien, tal vez porque era mulato, seguramente porque era judío. Es otro rasgo, ¿no? También de Pedro Enrique Sureña. De modo que hay en esas derivas territoriales, en esos lugares donde vive Enrique Sureña, siempre hay algún tipo de conflicto, ¿no? Es decir, está por un lado su propia situación como dominicano, compleja en sí misma, pero luego está su relación, por ejemplo, en México, donde finalmente tiene que renunciar a los cargos que tiene, un poco porque se pelea con Vasconcelos, pero sobre todo porque la presión de la prensa en el momento en que él está siendo funcionario es muy importante en su contra, ¿no? Y viene a Buenos Aires, donde, como ustedes saben, tiene problemas también para que lo acepten como docente universitario. Esta es la razón por la cual tiene que dar clases en Buenos Aires y La Plata. Y la razón, una de las razones, naturalmente, por las cuales termina muriendo en un tren yendo a La Plata, ¿no? Por el enorme estrés que esto le provocaba. Bien. Pero en todo caso, en México, esta gente, Vasconcelos, Enrique Sureña, Reyes, en fin, este grupo de intelectuales son un grupo de intelectuales ciertamente notables. La deriva de Vasconcelos es bien interesante porque Vasconcelos termina hacia la década del fines del 30, década del 40, dirigiendo una revista directamente pro-nazi, ¿no? Una revista financiada por el gobierno alemán, por el Reich alemán, para hacer propaganda pro-nazi en América Latina, cosa que efectivamente demuestra que la enemistad juvenil que tuvo, o los problemas de enemistad que tuvieron Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, cada uno por su lado, eh, con, eh, con Vasconcelos, tenía ¿no? un fondo importante, porque Vasconcelos, insisto, termina siendo ese intelectual que se compromete eh, de manera decisiva y sobre todo sin fisura, sin dudar un instante, con la propaganda del Reich, la propaganda nazi. La revista publicaba, bueno, sobre eso hay muchos artículos, en todo caso después le pasamos a algunos, nosotros no vamos a leer a Vasconcelos, salvo alguna referencia suelta para caracterizar el ambiente del Ateneo de la Juventud, pero hay mucho asombro, sobre todo cuando se descubre ese costado de Vasconcelos que, más allá de ser un intelectual que ocupó posiciones de autoridad, posiciones importantes en el diseño, como decíamos, de la política educativa, tanto en lo que se refiere a la universidad misma como a la escuela secundaria, ese señor termina siendo, ¿no? El director de una revista que publica artículos antisemitas, que justifica la acción eugenésica y asesina del Reich, etcétera, etcétera, y anticomunista del Reich, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, en ese ambiente es donde ubicamos entonces estos experimentos, podríamos decir, experimentos porque no se sabe muy bien a dónde puede ir a parar. La noción de experimento tan rica tiene que ver precisamente con la apertura hacia cualquier dirección. En algunos casos esos experimentos van a parar a una línea fascista, en otros casos, como es el caso, me parece, de Enrique Sureña, decididamente no, y tampoco en el caso de Alfonso Reyes. La diferencia entre Reyes y Enrique Sureña va a digamos, agrandarse con el correr de los años, ¿no? De alguna manera, Enrique Sureña, si bien va a seguir rechazando el jugar la autoctonía, como decía él, jugar la autoctonía, sin embargo, tiene un interés muy específico y muy marcado en relación con los temas que tienen que ver con la expresión nuestra, en la búsqueda de nuestra propia expresión. Mientras que Alfonso Reyes es más universalista en este punto. En algún momento creo que con Rodrigo, a propósito del modernismo en Buenos Aires, se planteó esta tensión entre ¿no? autoctonía, universalismo, autoctonía, cosmopolitismo y panismo, ¿no? Como tercera pata de esta tensión que me parece tienen que tenerla en cuenta en relación con cualquiera de los momentos que estemos analizando los distintos para
De hecho, Alfonso Reyes lo llamaban el regiomontano universal, ¿no? Era de Monterrey, regiomontanos es el gentilicio por el cual se reconocen las personas de Monterrey, y lo de universal era un poco despectivo porque, bueno, en la obra de Alfonso Reyes van a encontrar, bueno, por ejemplo, en el tomo de las obras completas donde está el Paso de Inmediato, tiene unos análisis de Proust bastante sutiles, bastante admirables, ¿no? Digo, bueno, sus contemporáneos y sobre todo los filólogos posteriores le reprocharon un poco que no haya puesto ese talento al servicio de textualidades o de materias un poco más, entre comillas, nuestras. Pero bueno, sobre esto también ustedes conocen cuál es la posición de Borges, gran amigo de Alfonso Reyes, y sobre todo vamos a ver que le roba un par de cosas Borges a Alfonso Reyes, como es el famoso caso del idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Sobre quien, o sea, noticia que está primero en Alfonso Reyes en, en Borges. Pero digo, conocen la posición de Borges a propósito de que ser americano es aspirar a esa herencia universal. Entonces, digo, podemos estar de acuerdo o no con esa posición, pero hay ahí por lo pronto una línea de pensamiento que me parece recorre todo el continente y en relación con la cual uno puede colocarse, pero en modo alguno eh, puede no notar la importancia que tuvo en determinados momentos históricos. Si me dejan a ver un poquito ahora, acá está. Entonces, ahí lo que queremos plantear a propósito de la lectura de Reyes es cuál es la tarea del filólogo latinoamericano, del filólogo americano, del filólogo hispanoamericano, como prefieran llamarlo, es decir, si se trata ahí de adueñarse del universo entero, como parece ser el caso de Alfonso Reyes, o si más bien se trata de intentar construir un lugar de enunciación americano, lugar de enunciación americano, que inclusive puede ser un lugar de enunciación sobre el mundo entero, como es el caso de Enrique Sureña, o los que se dedican su atención solo a los materiales autóctonos, ¿no? Y piensen que estas posiciones que estoy enumerando son medio posiciones, digamos, artificiales, ¿no? Porque naturalmente lo que vamos a encontrar en la obra concreta de los filólogos son todas las intersecciones posibles, ¿no? En todo caso, por dónde pasa nuestra expresión, por dónde pasa la expresión americana, va a tener distintas respuestas en los distintos corpus o corpora filológicos que trabajemos. De Reyes, uno de los momentos más importantes es, por cierto, el deslinde, prolegómenos a la teoría literaria de 1944, creo que nos referimos ya a este texto en algún momento, es un libro de teoría literaria que se anticipa a casi todo. ¿Perdón? Sí. Estoy usando auriculares nuevos, así que no sé si es que esos auriculares me traicionan, pero bueno, si alguien habló, me lo dice. Se están riendo, yo no estaba viendo el programa este. Ustedes se ríen, debe ser que sucedió algo que yo me perdí. Bueno, lo veré en la grabación, yo voy a descubrir de qué se trataba, porque tengo que leer el texto, por eso no lo estaba mirando. El deslinde, les decía, es el texto que deslinda, ¿no? Aquello que uno podría considerar el aspecto teórico de la literatura para fundar una teoría, y luego de esos prolegómenos tienen todavía también los apuntes sobre la ciencia de la literatura, la antigua retórica, recuerden, también lo habíamos señalado, creo, que Roland Barthes escribe 20 años después su propia antigua retórica, la retórica, con lo cual, ¿no? Un poco volvemos al tema de lo que habíamos planteado al comienzo del curso, que muchas de las cosas que para nosotros eran las grandes inversiones de la escolástica francesa habían sido ya planteadas en suelo americano por estos grandes filólogos y hubo algo de snobismo que nos impidió leerlos. Apuntes para la teoría literaria es otro título, cuestiones estéticas, la crítica en la edad ateniense y la experiencia
podría pensarlo como... Eh, bien, entonces, yo quisiera referirme a Reyes a partir de uno fragmentito, sobre todo para que vean esto que hablábamos recién de su relación con Borges. Y decíamos, a veces eligió la vía del universalismo y de la construcción de una instancia de enunciación latinoamericana, relegando, y cito, las alabanzas de los pueblos individuos americanos, así llamaba Reyes a ese gesto, a un segundo plano, como punto de partida para la búsqueda de esa expresión americana. Es decir, que Reyes era consciente de lo que estaba haciendo. Insisto, no hay que digamos, si uno quiere criticarlo, puede hacerlo. Creo que podemos criticarlo severamente por haber ignorado tanto de la expresión precolombina de lo que se sucedió en América antes. No es que lo ignorara, porque tiene textos realmente muy interesantes al respecto, pero siempre están como en un segundo plano. Pero en todo caso, dado que esa es la vía de él, me parece que es la que conviene seguir para conocerlo un poco mejor. Hay un textito en las obras completas del tomo 14, las obras completas, creo que tienen ustedes la colección completa de los tomos de las obras completas, que se llama Hermes o de la comunicación humana. Está incluido en la experiencia literaria. La experiencia literaria, les decía, es un libro de la década del 40 que tuvo una segunda impresión en 1952. Allí leemos: otros han pensado que solo un organismo inventado todo de cabo a rabo podría ser del todo independiente. Está hablando de la lengua, ¿no? De las lenguas artificiales en particular. Lo intentó Dalgarno, lo intentó Wilkins, también Sir Thomas Urquhart o Urquhart, aquel traductor de Rabelais, herido y preso en la batalla de Worcester, en su Universal Language, obra de que solo quedaron unas cuantas páginas. Wilkins sintió la necesidad, desdeñada por los proyectistas modernos, de estudiar la formación de los sonidos y los principios de su representación. Aunque era todavía un diletante, su bosquejo fonético no carece de interés. Su clasificación de las ideas contenidas en el lenguaje es antecedentes de obras como la de Roger, Thesaurus of English Words and Phrases, y aún los diccionarios de asociaciones de ideas recorren cauces parecidos. Wilkins clasificó las ideas en 40 categorías, cada una simbolizada por una consonante y una vocal según cierto orden no muy estrictamente alfabético. Pero como no hay conexión necesaria entre sonido y sentido, resulta inevitable el aprender de memoria las 40 categorías con sus miles de clasificaciones internas. Y luego las palabras tan laboriosamente adquiridas están condenadas a envejecer en pocos años con la lengua misma, puesto que la vida está en marcha. Fíjense, ¿no? Wilkins escribe en este libro llamado La experiencia literaria, incluye un capitulito que habla de John Wilkins. Ese libro se republica en Buenos Aires cuando está en misión diplomática Alfonso Reyes, en el 52, se publica, que es el mismo año en que Borges publica su celebrado El idioma analítico de John Wilkins. De ese texto, como ustedes saben, nace un libro de Foucault llamado Las palabras y las cosas. Entonces, más allá de señalar, ¿no?, la vagancia de Borges, que roba la idea de Alfonso Reyes, y le agrega precisamente de lo que se fija Foucault del texto de Borges, es aquello digamos, que no está en Alfonso Reyes, ¿no? Es decir, en la enciclopedia, en el libro, en el Emporio Celestial de los Conocimientos Benévolos, como se llama esa hipotética enciclopedia que cita Borges, existente solo para burlarse del proyecto de Wilkins. Entonces, si hay una forma, me parece, para pasar precisamente de Reyes a Foucault sin violencia, sin cometer anacronismos, pero al mismo tiempo, para que se vea que esa relación existe, bueno, Borges es el que sirve de eslabón, ¿no? Pensando en Borges como un eslabón, uno inmediatamente puede entender que el pensamiento de Reyes y el pensamiento de Foucault tienen algo de parecido. Naturalmente, este algo de parecido viene de las lecturas que han hecho, viene, por supuesto, de las lecturas de Nietzsche. Del
el Ateneo de la Juventud. De hecho, insisto, como se trata de elaborar un proyecto antipositivista, naturalmente lo más a mano que tienen los jóvenes del Ateneo es leer a Nietzsche. Fíjense que no solamente leen a Nietzsche, sino que de alguna manera se proponen construir algo así como un saber latinoamericano, pero también una política latinoamericana que sea compatible con esas cosas que ellos heredan de Nietzsche. Está el caso, por ejemplo, de lo que hace Enrique Sureña. Lo que hace Enrique Sureña, el libro se ha publicado en Nueva York, pero es de este periodo del Colegio de México, es la reconstrucción filológica de una tragedia griega. Es decir, si Nietzsche inventa una cierta idea de la tragedia griega, Enrique Sureña va detrás de ese gesto e inventa propiamente una tragedia griega él mismo. Eso es lo que de alguna manera funciona al mismo tiempo como antipositivista y como vanguardista, ¿sí? Es decir, lo que provoca, me parece, un acontecimiento de gran escala. Lo otro que tienen que tener en cuenta respecto de esto es la posición que tanto Reyes como Enrique Sureña sostienen a propósito de cómo pensar lo americano. Y lo americano se piensa sobre el modelo griego, ¿no? La vez pasada creo ya habíamos señalado que lo que se plantea como modelo político, organización política, es esa magna patria en la que están pensando ellos, es un modelo que viene naturalmente de la Fundación Magna Grecia, es decir, la confederación de ciudades, que de alguna manera es un umbral que va a permitir resistir a la formación de estados autoritarios, ¿no? El umbral ciudad es de alguna manera resistente a la formación del umbral Estado. Bien, hay aquí alumnos y alumnas que no son argentinos o argentinas, pero en todo caso, me perdonan en este punto que hago un paréntesis argentino. Gran parte de la imposibilidad de Argentina para constituirse en un Estado, en un país, tiene que ver precisamente con que la lógica que todavía gobierna, la lógica política que todavía gobierna Argentina, tiene que ver con esta tradición, donde lo que tenemos son ciudades, que son las provincias, es decir, ciudades con su hinterland, con su área de influencia, que más o menos acuerdan en determinados momentos ciertas cosas y en otros momentos no. La crisis política actual de Argentina, si es que esa crisis todavía existe, se ha resuelto precisamente en términos de la recuperación de esa liga de gobernadores, ¿no? Que alguna vez ya gobernó el país, donde lo que se ve entonces es esa tensión entre la ciudad y el Estado, ¿no? La ciudad, las ciudades, y de alguna manera eso estaba presente también en el proyecto bolivariano por el lado del maestro de Bolívar, que se llamaba, qué mal que estoy de la cabeza, estoy hace 30 segundos tratando de recuperar el nombre, y por lo tanto, Diego Ventiveña, se fue, Ventiveña, dejar la Simón, cámara Simón, apagada. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Recuerden que Simón, gracias. Recuerden que Simón Rodríguez, lo que pasa es que me salía Fernández, ¿no? Como ahora todos son Fernández, uno piensa en Macedonia y piensa en renombrar a todos como Fernández. Pero Simón Rodríguez decía que había llegado el tiempo, ¿no? De pensar en repúblicas que se organizaran sin monarquía, pero también sin parlamento. Es decir, de alguna manera en ese proyecto también estaba presente la idea de liberar a estos nuevos países de todos los vicios que habían constituido los estados nacionales, que eran primero aristocráticos, monárquicos, etcétera, y luego estados burgueses. Con lo cual, si América tiene que ser el territorio de una utopía, esa utopía pasaba por una redefinición del modelo político enteramente. Digo, pensar que esto se cumplió, no estamos diciendo que se cumplió, pero eso estaba en tensión en el momento constitutivo del Ateneo de la Juventud, del cual participaron todos estos que estamos hablando. Después les voy a pasar un texto largo donde se habla de todo esto, de la cuestión griega, pero en todo caso
en realidad cómo entender esa utopía americana. Más cercano en lo que al texto se refiere, la noción que ustedes van a encontrar en Alfonso Reyes, si es que deciden leerlo, y si no deciden leerlo, no importa, eso está presente, créanmelo, es la noción del acontecimiento discursivo de manera muy fuerte, ¿no? Esa misma tensión, creo que ya lo habíamos comentado también, parte de un núcleo de debate filológico entre los herederos de Saussure, Charles Bailly, y por ejemplo, a quien Diego ha mencionado también muchas veces, es el editor del curso de Lingüística General, pero también es, bueno, él mismo uno de los primeros grandes teóricos de la estilística, el tema que trabajaron con Diego en la reunión pasada. Está también Amado Alonso, está también Raimundo Lida, ¿no? Hay una discusión explícita a propósito de la relación de la expresión, ¿no? Y la impresión respecto del lenguaje. Es decir, de alguna manera, more filológico, lo que se plantea aquí es recuperar esos momentos en los cuales el lenguaje se vuelve el mismo un acontecimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente el contexto de formulación de estas hipótesis es un contexto es el contexto del acontecimiento, como hemos dicho, es la Revolución Mexicana. Es por eso que lo que comienzan a leer en el Ateneo de la Juventud los jóvenes filólogos y pedagogos que serán quienes, bueno, piensen una nueva pedagogía para esta nueva etapa, esta nueva era de México en particular, pero más América más en general, tenga que ver con ciertas ideas políticas que, como hemos dicho, uno puede relacionar con lo griego filtrado por Nietzsche, pero también tengan ideas que tienen que ver con eso que la filología tradicionalmente había sido la encargada de conceptualizar, que es aquello del lenguaje que escapa a la lengua. ¿Sí? De allí que los filólogos, el caso de Enrique Sureña desde ya, el caso de Raimundo Lida también, el caso de María Rosa Lida, por supuesto, pero también el caso de cualquier filólogo que uno quiera considerar, lo que vamos a ver ahí es la preocupación precisamente por cuáles son esas instancias enunciativas en relación con nombrar lo americano, ¿no? Fíjense que Amado Alonso escribe un libro sobre Pablo Neruda, poesía de Pablo Neruda, y fíjense que Raimundo Lida escribe un libro sobre Rubén Darío, es decir, que de alguna manera esos acontecimientos poéticos, esos acontecimientos del lenguaje, son pensados en la dimensión, ¿no? En el cual lo que importa de ellos ya no es solo la poesía, sino el modo en que podría pensarse a partir de esos libros algo que tuviera que ver con la articulación entre lenguaje, entendido como, insisto, como acontecimiento, y la vida, lo viviente, y por lo tanto también lo comunitario. Naturalmente, esto que acabo de decir es muy general y ustedes tenían para leer un texto en particular. No sé si quieren hacer preguntas sobre lo que yo dije, agregar cosas sobre lo que yo dije. Florencia, vos seguramente podés precisar alguna que otra cosa en relación con Alfonso Reyes, etcétera. Podés hacerlo si querés. O directamente referirnos al texto que ustedes leyeron, como lo prefieran, ¿no? Bueno, no sé, Diego está, Cecilia no sé, Rodrigo tampoco, pero si quieren agregar algo también pueden hacerlo. Les escucho. Una de las cosas que a mí me gustaban de que le hicieran en pasado inmediato era el modo en el cual Alfonso Reyes se cita a sí mismo. No, porque vieron que en pasado inmediato, o sea, uno de los problemas que se plantea es cómo
aquello que formó parte de nuestras vidas, ¿no? Lo que pasa es que es un problema historiográfico interesante y que, por supuesto, para nosotros ha tenido una resolución o una articulación, me parece, muy específica en relación con el papel que le damos al testimonio, ¿no? Es decir, nosotros, en términos de describir la historia reciente, consideramos que no solamente vamos a reconstruir esa historia a partir de determinado soporte documental, sino que allí el testimonio también ocupa un lugar importante y decisivo. Lo que hace Reyes no es exactamente lo mismo. Lo que hace Reyes es recuperar textos escritos por él mismo en ese momento que está recordando, ¿no? Y muchas veces recupera esos textos que de alguna manera es convertirse en un archivista de la propia obra, es decir, leer lo que él escribió con ojos que no son ya los propios, sino con ojos que aparecen como ojos ajenos. Eh, y al hacerlo, ¿no? Lo que se crea es una instancia enunciativa, me parece bien rara, bien distanciada, donde lo que uno ve precisamente es un intento de conseguir un equilibrio entre el punto de vista actual y el punto de vista pasado. Eso que es testimonio es de alguna manera el documento recuperado del archivo que es la propia obra. ¿Vieron eso o qué pensaron en relación con eso? Quizás como si en esa distancia intentara emular o reconstruir una visión crítica o una voz crítica de su propia lectura y de la de su tiempo, ¿no? Como una meta lectura. Sí, yo lo pensaba más como, bueno, como un diálogo que él tenía consigo mismo, con el Reyes del pasado, pero no solamente con el Reyes del pasado, ¿no? Sino también como con esa mexicanidad que estaba en el pasado con él. O sea, vamos, en realidad él está haciendo un diálogo consigo mismo, pero también con toda la cultura. Entonces, bueno, Bien, a ver, eso me parece genial lo que estás diciendo, expandir un poco. ¿En qué se notaría eso? Sí, bueno, la verdad, sí, o sea, efectivamente, vamos, él a través de esta metalectura, como bueno, de esta metacrítica que hace de sí mismo, pues también está en un proceso de crítica de lo mexicano que había antes, de todos estos rasgos culturales que existían cuando él estaba escribiendo eso y obviamente con estos nuevos ojos a la distancia, separado y a la vez no, porque pues sigue siendo el mismo. Me parece que hay una tensión bastante fuerte, pero también como un intento de conciliación, tal vez en algunos aspectos. Uh -huh. Está bien, por ahí lo que sería interesante es Sharon, ¿verdad? Estás hablando de Sharon, Sí, ¿verdad? sí, sí, soy Sharon, sí. Buenas tardes. Perfecto, con García SL. Sharon, lo que sería interesante es, en relación con algunas de las citas, primero, ¿no? Lo que yo les decía es esta cosa de él dice, bueno, a ver si encuentro alguno, permitir que ahora que existe otro documento de la época que puede servirnos de síntesis. Y lo que está citando es un texto suyo, en este caso 1923. Eh, eh, por un lado, esa identificación entre lo que yo dije y un documento de la época, ¿no? Como si la voz propia ya no fuera propia, sino la voz de la época, que es un poco lo que Sharon está señalando. Es decir, lo que hablaba en mí en aquel entonces no era mi capricho, era la época misma la que hablaba. Cuando decía, Leo, los muchachos de mi generación éramos, digamos, desdeñosos, no creíamos en la mayoría de las cosas que creían nuestros mayores. Cierto que no teníamos ninguna simpatía por Bulnes y su libro El verdadero Juárez. Cierto que no penetrábamos bien los
hasta ahora consentía aquella atmósfera de Pax Augusta, pero comenzábamos a sospechar que se nos había educado inconscientemente en una impostura, etcétera, etcétera. El positivismo mexicano se había convertido en rutina pedagógica y perdía crédito a nuestros ojos, nuevos vientos nos llegaban de Europa, sabíamos que la matemática clásica vacilaba y la física ya no se guardaba muy bien de la metafísica, lamentamos la paulatina decadencia de las humanidades, nuestros programas de estudio, etcétera, etcétera. Es decir, y Sharon me parece que está señalando bien lo que dice Alfonso Reyes, es en esos textos que yo escribí, no hablaba yo, hablaba la época, por eso son documentos de época, ¿no? Entonces, por ahí Sharon, puedes explicar en otros autores, en otros textos, ¿sí? ¿Cómo resuena eso? ¿No? Dado que entiendo que a lo mejor tenés más material para señalar a propósito de eso. Híjole, bueno, la verdad así pensándolo a bote pronto, híjole, me quedé pensando también en la cuestión de Vasconcelos, Sí. pero bueno, de él, por ejemplo, en cuanto al sistema educativo que había pensado y, y cómo se negaba un poco a las instituciones indígenas a hablar en su propia lengua, ¿no? O sea, se dio mucho eso y bueno, él también, de cierta forma, pues mm, se ve un poco esto de la época, porque precisamente, bueno, ya obviamente con los antecedentes que conocemos, pues se ve este deseo. Pero la verdad, sí, ahorita otro tipo de documentos, así que me vengan a la mente, ahorita no. Hasta no tengas problema, no quería ponerte tampoco en situación este, eh, ¿no? de examen, no se trata de eso, sino más bien de diálogo. Pero bueno, esto que estás señalando, Sharon, es importante porque efectivamente, como decíamos, uno de los problemas que tuvieron, bueno, Alfonso Reyes, tanto Alfonso Reyes como Pedro Enrique Sureña, en relación con Calderón, era también problemas de política en el peor sentido de la palabra, no se trataba solo de ideales, sino de que estaba, qué sé yo, Pedro Enrique Sureña estaba casado con una persona que era medio pariente de Calderón, y Calderón entonces quería facilitarle el cargo a no sé quién en lugar de a Pedro Enrique Sureña. No había como una especie de politiquería, decimos nosotros aquí, también de por medio. Pero quiero decir, más allá de estas circunstancias particulares, que por supuesto, si uno tuviera que historizar el momento con cierto rigor, hay que tener en cuenta. De hecho, muchos de los historiadores de la cultura mexicana del periodo, muchos historiadores de la vida intelectual lo han hecho. Acá lo que vemos es esto que está señalando Sharon a propósito de, bueno, cómo pensar esa pedagogía, cómo pensar el lugar de la lengua y cómo pensar el lugar de la lengua en relación con el acontecimiento revolución, ¿no? Es decir, qué hacer con las lenguas precolombinas, con las lenguas nativas, ¿no? Cómo incorporarlas al sistema educativo. Naturalmente, la solución de entonces fue que precisamente el sistema educativo iba a ser un sistema monolingüe, ¿no? Eso obviamente cambió con el tiempo, no solo en México, sino también en muchos otros países, pero ese momento es un momento donde todavía se está pensando, y esto es importante en términos de la política lingüística eh, eh, en el continente, en relación con un ideal, digamos, no solo de pedagogización, sino también de adoctrinamiento, que necesitaba de una herramienta como la lengua común, la lengua vehicular, la coine, que el castellano era y sigue siendo, por cierto, en América. Es decir, que para imponer los ideales, los nuevos ideales educativos, bueno, se sacrificó todo esto que para nosotros hoy es básicamente irrenunciable, que es la diferencia no solo lingüística, la diferencia no solo racial, etcétera. Piensen, digo, esto que para nosotros es fácil decir, qué barbaridad, cómo hicieron esto. Piensen que en ese momento, bueno, Martí había dicho, no existe
el emblema del americanismo. Sin embargo, habían desplazado ese problema, el problema de la diferencia racial y por lo tanto el problema de la diferencia lingüística, a un segundo plano, entendiendo que de lo que se trataba era de garantizar el acceso, si quieren, universal a un cierto repertorio de derechos, ¿no? Que efectivamente es algo que también todavía está siendo un déficit en varios de los barrios. Prácticamente todos, por no decir todos, los países americanos, independientemente del habla y de la lengua de que se trate. Entonces, lo que vemos ahí es, y está bien señalarlo, una suerte de posición exterior a propósito de esas utopías pedagógicas, ¿no? Por un lado, ese rescatar el momento en el cual esa generación se apartó del positivismo pedagógico, del positivismo filosófico, pero también del positivismo lingüístico, y ese momento en el cual todavía no se puede pensar en esto como una problemática de las políticas públicas. En el mismo fragmento que les decía antes, que está en la página 199, Nietzsche nos aconsejaba la vida heroica, pero nos cerraba las fuentes de la caridad. Y nuestros charlatanes habían abusado tanto del tópico de la regeneración del indio. Sabíamos que los autores de nuestra política, acaso con la mejor intención, nos habían descastado un poco, temerosos de que el tacto de codos con el resto de la América española nos permitiera adivinar que nuestro pequeño mundo, de hecho aristocrático y monárquico, apenas se mantenía en un equilibrio inestable. ¿O acaso temían que la absorción repentina de nuestro pasado, torvo de problemas provisionalmente eludidos, nos arrojara de golpe al camino a que pronto habíamos de llegar, el de la vida a sobresaltos, el de las conquistas por la improvisación y hasta la violencia, el de la discontinuidad, en suma, única manera de vida que nos reservaba el porvenir contra lo que hubieran querido nuestros profesores evolucionistas y spencerianos, ¿no? Es decir, ese es el momento donde vemos que, como señalaba Sharon, está explícitamente pensado el problema del indio y de su regeneración, del cual, en la perspectiva de ese joven Alfonso Reyes, había habido muchos charlatanes que habían abusado de ese tópico, con lo cual, de alguna manera, Alfonso Reyes está justificando ese paréntesis a propósito de ese problema. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quieren plantear en relación con esto? ¿Algo más? Sí, iba a decir, capaz que son medias pavadas, pero no sé, porque no las tengo todavía bien claras las cosas que pensé. No, que a mí me gustó mucho la parte del principio cuando habla en contra de esa mirada perspectivista y que se pone ahí como en peligro, ¿no? Para pensar su texto, porque, bueno, asume que pensar desde el presente siempre va a ser un problema, pero no está tan claro hacia dónde piensa hacia atrás, ¿no? Digamos, sí que hay un problema por el porvenir, pero no está claro cuánto delimita ese pasado. Y después me parecía súper innovador, y esto que vos dijiste, vanguardista, pensar y cuestionar la epistemología entera, ¿no? Y el lugar, sí, subsidiario que tienen las humanidades, o en caso la literatura o la lengua en las enseñanzas. Eso me parecía como, bueno, eso lo estudiamos ahora en cualquier materia epistemológica, y verlo acá en ese texto era súper vital. Eso nada más. No, está muy bien, pero todos, una de las cosas que me parece que es importante señalar en relación con eso es la queja permanente de los humanistas, de nosotros, nosotras como humanistas, en relación con el poco lugar que se nos otorga. Que me parece que es una queja decisiva, sobre todo por el momento en el cual está localizada, ¿no? Es decir, fíjense, esto no es una cosa, no es un efecto del neoliberalismo, no es un efecto de la globalización, o sea, no es un efecto
¿no? Donde efectivamente sucede la tecnocracia, etcétera, etcétera, sino que es algo que tiene que ver ya con la formación misma del siglo XX, es decir, con el fin del siglo XIX. Es decir, que de alguna manera eso estaba inscrito en los programas positivistas o cientificistas del siglo XIX que no consiguen de algún modo revertirse a lo largo del siglo XX. Con lo cual, una vez más, volvemos al comienzo, esa protesta de Otmarete a propósito de la filología y ese reclamo de que la filología debe ser pensada también ella como una ciencia de la vida. Es decir, que lo viviente no puede ser abandonado para que lo definan y de algún modo lo gestionen los científicos de la ciencia biológica, sino que la filología también tiene algo para decir al respecto. Esto lo dice Unarete, lo dice Agamben, lo dice pero quien quiera, ¿no? Cualquiera de nuestros pensadores actuales. Por eso ya lo estábamos viendo, esto era una preocupación, bueno, en Auerbach desde ya, pero también ahora en Alfonso Reyes. Es decir, hay algo que se juega en esa pérdida que tiene que ver con esa larga tradición de la filología. Yo por eso empezaba un poco el texto que les voy a mandar luego, que van a recibir, yo no sé, porque yo voy a programado entregas, así que voy a fijar a ver si les apareció. No hablaré largamente de Reyes, pero no tengo, a ver, mensajes programados, acá está, mensajes programados. Ustedes esperen un segundito, hablo, aquí les dejo la lección, no, esto es ya lo hablamos, esto es gramática castellana, no, solo dos. Bueno, ahora les paso el texto, en todo caso en un ratito, pero ahí van a ver, ¿no? Que el problema de la filología es el problema de la educación desde ya, pero también es el problema de su ámbito de ejercicio de su potencia, ¿no? Es decir, la filología es algo que nos importa solamente en relación con el texto, es algo que nos importa solamente en relación con la distribución de los lenguajes, o es algo que, como decía Tarete, y como está diciendo Alfonso Reyes ya en este momento, y te agradezco que hayas recuperado esa queja, esa protesta, la filología tiene algo que decir no solamente sobre los lenguajes y los textos, sino sobre las comunidades de destino, es decir, sobre las comunidades imaginadas y por lo tanto el modo en que la vida se organiza socialmente, ¿no? Y vemos que efectivamente en cualquier Rosenblatt, de quien tomó la idea de comunidad de destino, o en cualquiera de los otros filólogos americanos, permanentemente hay un correr hacia ese lugar. O sea, yo no estoy hablando solo del lenguaje, de la pedagogía o de los textos. Estoy hablando de la forma en que tenemos que pensar nuestro vivir en común, nuestro vivir juntos, ¿no? Me parece que eso es importante. Así que gracias, no era ninguna tontería lo que estaba señalando, sino me parece que es un rasgo decisivo para caracterizar esa tarea filológica de la cual se jactan o de la cual se dotan los filólogos que estamos estudiando o analizando o presentando para que ustedes después retomen eso. Bien, sí. ¿Algo más? Y después no sé si lo marcaron, bueno, compas o lo que sea, pero esa parte de que él, es al comienzo, ¿no? Que él insiste como en la educación, digamos, si México va a ser autónomo o lo que fuere, como no se invierte en la educación técnica, ¿no? Y a mí me sonó como, bueno, para la revolución necesitamos los medios de producción y eso no va a pasar en la educación, no sé. Pero por ahí me equivoco y Sharon puede decir más. A ver, preguntarle a Sharon. Formularle tu pregunta, Sharon. Sí, por No, favor. pero pensaba eso, no, pensaba en Argentina y en el rol que tuvieron las escuelas técnicas en su momento como emancipatorias o como en cierta ascensión social. Y digo, si en México habría un equivalente a eso, pero no lo sé porque desconozco lo que sucede en México, ¿no? Pero pienso en mi propia historia familiar, ¿no? El saber tener un oficio, no sé, soldar, eh, coser, lo que sea. Bueno, nada, quizás es una pregunta grande.
Uy, pues la verdad no es una pregunta tonta, verdad, es una pregunta bastante compleja. Bueno, obviamente ahorita estoy hablando del sistema educativo mexicano. Sí existe educación técnica en diferentes niveles y efectivamente iniciaron a partir de bueno, después de la revolución se empezaron a pensar bueno, en las secundarias técnicas, en el bachillerato tecnológico. Pero que se viera, o sea, sí se veía como un aspecto, esta idea del progreso, pero no se consideraba como algo que te permitiera ascender socialmente. Vamos, no hay, sí es importante, pero es más como visto como un oficio para mantenerte, para vivir, para mantener a tu familia, ¿no? En ese sentido. Por el contrario, pues desgraciadamente, lo digo, lo digo yo que estoy estudiando ahorita el doctorado, desgraciadamente pues ha existido todo más prestigio a la universidad, ¿no? O sea, una persona, su ideal es cursar la universidad, pero incluso muchas veces es visto como un lujo, ¿no? Pese a que tenemos universidades públicas en donde no se tiene que pagar absolutamente nada, o si se paga es un precio significativo. Y vamos, o sea, esta imagen de el licenciado es como la que más importancia social puede llegar a tener en el país. Por el contrario, sí, las escuelas técnicas sí o sea, son vistas como incluso sigue siendo un problema actual, o sea, esta idea de cada gobierno como de intentar decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con las escuelas técnicas, o sea, cómo se interpreta, y revalorizarlas, no revalorizarlas, pero digamos que socialmente continúan siendo como este medio para existir, para sí, o sea, llevar comida a la mesa, ¿no? Básicamente. Entonces, es un problema bastante grande, pero bueno, vamos, digamos que en su inicio sí que existía esta idea del, pues, de un poco positivista también, o sea, vamos, sí había un problema con el positivismo en esa época, pero vamos, en este tipo de ejemplos todavía se puede notar bastante su presencia en el país, ¿no? O sea, sería como del progreso, la técnica, sobre otro tipo de cosas. Perfecto. Eh, Lore te contestó, me parece muy bien, Sharon. Eh, yo quisiera, ¿no? Les leo otros fragmentos, esta vez se trata de una cita no del propio eh, Alfonso Reyes, sino de Pedro Enrique Sureña, quien escribió sobre el periodo, en la medida que también vio. El texto que está citando se llama La influencia de la revolución en la vida intelectual de México, es un texto que salió publicado en 1924, y ahí dice Enrique Sureña. Sentíamos la presión intelectual junto con la presión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio, o blasfemia, a Nietzsche. Insisto, tan en serio se lo tomaron que el propio Enrique Jureña reconstruye una tragedia. Descubrimos a Bergson, a Boutreau, a James, a Croce, y en la literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. Leíamos a los griegos, que fueron nuestra pasión, ensayamos la literatura inglesa, volvimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta a la literatura española. Esto se costó vanguardista, es decir, volver a la literatura española, pero contrariando toda receta, es decir, leyéndola desde otro lugar, desde otro punto de vista, ¿no? Creando un punto de vista americano para releer la literatura española, que había quedado relegada a las manos de los académicos de provincia. Esos son los españoles en esta perspectiva, académicos de provincia. Atacamos esa credibilidad
en Europa no fue en la falsa tradición de las academias, sino a contemplar directamente las grandes creaciones y observar el libre juego de las tendencias novísimas. Al volver, estaban en actitud de descubrir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado artístico, ¿no? Donde ven, bueno, por un lado, el leve, ¿no? Porque la idea de Enrique Sureña es que uno viaja a Europa, uno viene a Europa a contemplar no la tradición, sino lo nuevo, y usar eso para descubrir todo lo que da de sí la tierra nativa. Es decir, que hay una mezcla en ese punto de lo tradicional y lo nuevo del propio de los movimientos de vanguardia de la época. Pero sobre todo las lecturas, ¿no? Un poquito más abajo todavía en el artículo, Alfonso Reyes hace las fases de la constitución de este grupo, desde 1906 en la revista Sabia Moderna, después una exposición de pintura de Sabia Moderna el mismo año, una manifestación en 1907 en memoria de Gutiérrez Nájera, a partir del cual se intentó volver a reeditar la revista Azul, precisamente de Gutiérrez Nájera. En el cuarto lugar, la Sociedad de Conferencias, el viaje a Europa de Alfonso Cravioto, que dio fin a la revista Sabia Moderna. Y el punto quinto que se quería leerles, porque a mí me da mucha intriga. La afición de Grecia era común, si no a todo el grupo, a sus directores. Esto lo está diciendo Alfonso Reyes. Poco después, alentados por el éxito, proyectábamos un ciclo de conferencias sobre temas helénicos. Fue entonces cuando en el taller de Acevedo sucedió cierta memorable lectura del banquete de Platón, en que cada uno llevaba un personaje del diálogo, lectura cuyo recuerdo es para nosotros todo un símbolo. Todo un símbolo. La pregunta que me hago es, ¿quién hacía de Alcibíades esa lectura del banquete de Platón? ¿No? O sea, fíjense, son tan vanguardistas que no se dan cuenta de lo queer del asunto. Vamos a hacer una lectura entera del banquete de Platón donde cada uno de nosotros representa un personaje. Bueno, ¿cuál es Alcibíades? ¿Qué es lo que importa? ¿No? Los personajes del banquete son Alcibíades y Sócrates, naturalmente. Bueno, ¿cuál es el loco desencajado, ¿no? El que pone el erotismo antes que nada? No se nos cuenta eso, y por eso me parece que es un momento importante, pero sobre todo es un momento irreflexivo, que donde no se da cuenta de lo queer del asunto que está contando, ¿no? De una reunión de estos señores sobre, en fin, sobre los cuales no se puede plantear sombra alguna de nada que tuviera que ver con desviación de las normas sexuales de la época, pero que sin embargo dicen que uno de ellos hizo la Alcibíades, no sabemos cuál. Entonces digo, ay, a ver si Alfonso Reyes. Bueno, quiero decir, en términos de esto, el propio Enrique Sureña tiene sus historias, ¿no? Si me disculpan, Enrique Sureña en un momento estaba dando clases en Estados Unidos, donde estaba Salvador Novo, un poeta mexicano, y Salvador Novo en un momento lo ve pasar a Enrique Sureña, que cuando era jovencísimo era un mulato estrepitoso. Y entonces Salvador Novo lo sigue como loco, y se lo quiere transar. Y Pedro Enrique Ureña, según el relato que hace Salvador Novo en sus memorias, le dice, ¿y usted qué quiere? ¿Qué pretende usted de mí? Le dice, haciéndose la Coca Sarli. Y Salvador Novo le dice, o le insinúa lo que quiere, y el otro le dice, un beso me puede dar, pero en la frente, porque toda otra cosa estaría mal. Que también es, loco, o sos un histérico de cuarta, cosa que no se puede decir de Enrique Ureña, o no te das cuenta de lo que está pasando. Porque no puedes decir a Salvador Novo que iba al médico para que lo cosieran cada tanto, porque realmente era una persona que estaba muy allá. No le puedes decir a esta persona, lo que estás haciendo está mal, yo te puedo dar un beso en la frente y nada más. Digo, haciéndote, pensando en la pedagogía griega, en paideia y cosas semejantes, ¿no? Bueno, acá pasa un poco lo mismo, no darse cuenta del costado queer que tiene hacer una lectura del banquete donde uno
Esto es un paréntesis, no lo tomen como ninguna cosa de sabiduría, cosas que en algún momento trataré de descubrir, a ver quién hizo Alcibiades en ese momento. ¿Qué más? Entonces, en términos de lo que estaba planteando Lore, bueno, sí, los saberes técnicos, no puestos necesariamente en relación con una idea de progreso social, pero sí en términos de la construcción de una sociedad, ¿no? Eso con certeza. Las escuelas politécnicas, bueno, creo que el proceso es más o menos idéntico en países como México y los demás países latinoamericanos. En Argentina tal vez un poco más tardío, ¿no? Desde la década del 20 en adelante, sobre todo, qué sé yo, la universidad técnica, ¿no? Ya con el peronismo, pero esos procesos se van dando en general en todos los países americanos. ¿Qué más? Las campañas, ¿no? Las campañas de plantear plantear como batallas, ¿no? Como, bueno, la revolución se gana en un terreno, pero luego hay que continuarlo en otro. Los primeros pasos de la revolución. Yo porque son así una cantidad de páginas, no recuerdo si tenían incluidos, pero en todo caso lo resumo yo. Es decir, la toma de la universidad, es decir, la primera, el primer paso de la segunda campaña es la ocupación de la universidad por parte de Antonio Caso, que presenta su nueva escuela, Justo Sierra, que inaugura las nuevas corrientes filosóficas en la universidad. Es decir, de alguna manera, eso que decía hace un ratito, la revolución continúa en otros terrenos y por otras vías. La política, que en todo caso es el acontecimiento que domina, es un acontecimiento que tiñe también la formación, la toma de la universidad por parte de este grupo de personas, y en segundo término, la creación de la universidad popular o el pensamiento de una universidad popular, ¿no? La idea de una universidad que va a convertirse con el correr de los años en la UNAM, una de las universidades más grandes del mundo, en una universidad volcada precisamente a la incorporación masiva de estudiantes. Esa universidad popular creada en ese momento duró durante 10 años y el escudo cuenta Reyes, en la Escuela de la Universidad Popular tenía por lema la ciencia protege a la patria, ¿no? Donde ese emblema, que es todavía muy fuertemente positivista, va a dar paso luego a la formación de la primera facultad de humanidades, que es el núcleo más importante donde trabajan estos integrantes, estos jóvenes del Ateneo de la Juventud. Estética, que va a dar Caso, ciencia de la educación, que va a dar Chávez, literatura francesa que va a dar González Martínez, literatura inglesa que va a dictar Enrique Sureña, y lengua y literatura española que va a dictar el propio Alfonso Reyes, ¿no? Es decir, cada uno de ellos ocupa un lugar y perdóname ahora, Sharon, por lo que voy a decir, pero quiero decir, hay ahí, me parece, un núcleo bien importante de constitución de una relación de los intelectuales mexicanos ahora en particular con los poderes del Estado, ¿no? Porque uno va a ver que efectivamente los intelectuales mexicanos tienen una relación mucho más fluida que, por ejemplo, los intelectuales argentinos con el aparato de Estado, es decir, ocupan embajadas por lo general, es el caso, bueno, de Alfonso Reyes cuando vino a Buenos Aires, tienen cargos, ¿no?, que se les reconocen. El sistema cultural mexicano es un sistema extremadamente poderoso, perdón, por un lado porque tienen un patrimonio enorme que custodian y tienen instituciones, como son el Fondo de Cultura Económica, o qué sé yo, cualquiera de los museos mexicanos cuyos presupuestos son equivalentes al de, qué sé yo, una provincia entera, en el caso de la Argentina, con lo cual hay una relación que es muy distinta, ¿no?, de continuidad entre la acción intelectual y la acción de política institucional, donde es muy frecuente que los intelectuales pasen a ocupar cargos, en el caso de este último
por ejemplo, la temporada culta, ¿cuántos empleados tiene? 4.000 empleados, no sé, ¿no? O sea, es una especie de delirio, ¿no? Imposible imaginar, una especie de institución impresionante. Mario Bellatín duró una semana. Margot Glantz la llamaron para el Fondo de Cultura Económica y Margot Glantz declinó antes de empezar porque sabía que se iba a morir en 4 días si tomaba ese cargo, ¿no? Pues son instituciones ciertamente enormes que exigen de un talento de negociación muy importante, que, insisto, los mexicanos tienen desarrollado ya desde ese momento, porque piensen ustedes, son unos jóvenes que tenían un ateneo de la juventud en el cual iban a leer el banquete y se cagaban de risa de las cosas que decían. Esta gente es la que inmediatamente toma la universidad, diseña los planes educativos, etc. Ese modelo de contigüidad entre la producción intelectual y la gestión política es un modelo todavía vivo en el caso de un país como México. Tal vez no funciona exactamente igual en otros países, pero piensen en los grandes intelectuales mexicanos, piensen en los grandes escritores mexicanos, ¿no? Y esos intelectuales han en algún momento con certeza tenido una responsabilidad política importante. ¿Qué más? Digo, y eso está ya en el texto, ¿no? Por eso me parece importante que le den ese texto, porque tiene ahí un modelo de relación. Sí, ¿no? O sea, basta pensar, por ejemplo, Octavio Paz, también. Octavio Paz, sí, desde ya. La importancia política claro. que tuvo fue importantísima. O sea, sí, efectivamente, la cultura en México tiene un gran discurso político detrás. Y bueno, no solamente el aspecto cultural, sino también, bueno, cultural creo que más bien en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el de las humanidades, sino también en el de las ciencias. Y bueno, basta ver lo que está ocurriendo ahorita, como para darse cuenta de lo que está, de qué tan fuerte es la presión política que se vive en el país y a partir de... Contanos, Sharon, contanos, no des por sentado que sabemos algo. Pues bueno, lo que pasa es que en México tenemos una de estas grandes instituciones que bien mencionaban sobre es el Consejo Nacional de Tecnología y Ciencia, es el CONACYT, es el encargado prácticamente de administrar el dinero de todas las investigaciones que se realizan en el país. Dice ciencia y tecnología, pero bueno, vamos, se entiende que se dedica a todas las áreas del saber, incluyendo las humanidades. Se encarga de dar becas a los estudiantes desde licenciatura en algunos casos, posgrados, intercambios internacionales o nacionales, en fin, de todo tipo. Entonces existe incluso el Sistema Nacional de Investigadores que pertenece al mismo CONACYT y ya uno, cuando es un SNI, pues es como lo máximo, ¿no? Eso es lo que, las aspiraciones máximas. Pero vamos, siempre hay una carga ahí administrativa, burocrática, política también bastante fuerte de muchas formas. Y actualmente existe una querella importante con el CONACYT porque existe algo que es el foro consultor de esas ciencias que se realizó en administraciones pasadas y parece que a esta administración pues no le gustó o tiene algún problema con ella y acusó a 31 científicos de diferentes ramas, de diferentes universidades, de, de crimen organizado. Entonces, ahorita pues es bastante sonado el asunto por lo mismo, o sea, la Academia Mexicana de la Lengua pues se puso, todas las instituciones sacaron su pliego de, bueno, nosotros estamos a favor de la ciencia, estamos apoyando a nuestros investigadores porque, le digo, son 31 científicos, pero son de todas las áreas, de todas las universidades, desde la UNAM, la UAM, el Politécnico, o sea, todos. Entonces, no es descabellado pensar que el sistema es corrupto, no es descabellado pensar que se han malversado fondos de este instituto de CONACYT, que son fondos federales prácticamente, pero lo que llamó mucho la atención fue el tipo de proceso que se está llevando a cabo y, bueno, los cargos de los que se les estaba acusando.
pues bueno, no, ahí fue como el problema en realidad, y ahorita pues está la Fiscalía General, lo que está haciendo es como precisamente volver a plantear, porque él ya lo rechazó, un juez ya lo rechazó 2 veces porque dijo que no procedía, porque al final, o sea, la Fiscalía dice que este foro no debía de existir, o sea, no es se supone que tenía que ser público y luego creo que lo volvieron privado, no sé, ahí la verdad ya no me metí mucho, pero digo, los cargos nuevamente parecían algo exagerados, entonces el juez, siguiendo la propia normativa de CONACYT de los sexenios pasados, pues dijo que no procedía, no eran cargos, pues, eran cargos improcedentes, y actualmente la fiscalía lo que está haciendo es reformular la acusación con otro tipo de cargos para volver a presentar el caso a los jueces. Entonces, pues se verá en los siguientes días qué es lo que deciden. No se oye. Gracias, me había silenciado. No, el pacto fáustico, ¿no? Es decir, hacer un pacto con el diablo, que es el Estado, tiene sus riesgos. Pero bueno, nosotros vivimos en sistemas que necesariamente implican el patronazgo del Estado, así que más tarde o más temprano tenemos que saber qué vamos a hacer. Digo, esto nos olvida ser inmaculados, ¿no? Es decir, o sea, por Dios, no cometamos un solo error, porque efectivamente dependemos en ese punto de la mirada de los políticos, que como saben es una mirada, bueno, completamente interesada. Bien, gracias, Sharon, por contarnos esto. Pero en todo caso, fíjense, ¿no? Que en algún punto lo que estamos señalando es esa dimensión de acontecimientos que adquiere, bueno, que tienen las humanidades, que adquiere literatura, pero que adquiere en este punto la filología mexicana, ¿no? Es decir, que se convierte en una herramienta eh, inmediata de ejercicio del poder, ¿no? Sencillamente a partir de la participación del Ateneo, como decíamos, la conformación de los cuadros, grandes cuadros de la universidad, tiene que ver en ese momento. Y compárenlo con digo, ¿no? El caso Octavio Paz, desde ya, pero compárenlo con Vargas Llosa, ¿no? En Perú, Vargas Llosa, nada, es un señor que escribe columnas en La Nación. Ese es todo el poder que tiene, carece de todo poder en Perú. No quiso ser candidato, fue candidato a presidente y le fue pésimo y no volvió a intentarlo, ¿no? O sea, la relación de los intelectuales con el poder en México es muy distinta de la que uno está acostumbrado a imaginar. Los escritores del crack, ¿no? Que fueron todos ellos embajadores en París, en donde fuere. Esta tradición es muy frecuente en el caso mexicano, y insisto, tiene que ver, creo yo, con la constitución simultánea de un ambiente de desarrollo de hipótesis pedagógicas, humanísticas, literarias, estéticas, con el acontecimiento constitucional que fue la Revolución en México, así como ese momento constitucional, lo estábamos leyendo en el siglo XIX, a partir de Emerson, a partir de Bello, a partir de Simón Rodríguez, etcétera, uno puede reencontrar ese momento constitucional con la Revolución Mexicana, que es naturalmente un acontecimiento. Piense que es la primera revolución de masas de la historia, previa a la Revolución Rusa. Es decir, o sea, es realmente un acontecimiento que modifica todos los parámetros de evaluación, etc. ¿Qué más? Les pido una cosa, miren, yo ya se los dije al principio, estoy en este momento en Granada, no sé qué me voy a encontrar, pero tengan en cuenta que son 5 horas de diferencia, es decir, que ahora para mí son las 9 y van a ser las 9:30, y después tengo clases de 10 a 12, y la semana que viene todavía voy a tener clases de 12 a 2 de la mañana, pero lo voy a hacer porque si no también que el Estado me venga a perseguir. Entonces, lo que les voy a pedir, eso sí, es que me dejen media horita para que yo pueda comer. Así que terminemos hoy 9:30. La vez que viene cambio, como un poco más tarde, y le saco media hora al otro grupo. Pero entonces, ¿qué más? Aprovechemos estos 10 minutos. La vez que viene tienen que leer, habíamos quedado algunas lecciones, en todo caso Cecilia les va a indicar qué lecciones, pero básicamente
Sureña y Amado Alonso, lo que importa es, bueno, por ejemplo, el PRO, vean ese acontecimiento que es la pedagogía, que organiza y orienta la gramática, y que en todo caso la recorran un poco así al correr de la distracción hasta que alguna lección les llame la atención, ¿no? Yo tengo una lección analizada que les voy a traer, Cecilia tiene otra lección analizada que también les va a traer. Si ustedes ven, digo lección porque cada una es una lección que empieza con un texto, pide, ¿no?, que se nos dice ciertas cosas, etcétera. Entonces, si hay alguna lección que les interese en particular, la analizan, la leen y la traen. Es muy cortito, cada lección tiene 3, 4 páginas, es una especie de, empieza con un texto, una serie de consignas para trabajar. Piense que está hecho para alumnos de la escuela secundaria, o sea que no tiene complejidad, pero me parece que puede estimular en nosotras y en nosotros una reflexión pedagógica importante en relación con eso, pero sobre todo descubrir algo de esto que estamos insistiendo en trabajar, que es el problema de la expresión. Pero bien, eso para la próxima reunión, ¿no? Si quieren todavía decir algo más sobre lo de hoy, estamos a tiempo. Yo estoy preocupado porque Diego Ventibella no dijo nada. ¿Estará vivo Diego Ventibella? Que digo, no hay forma de detenerlo fácilmente. Pero también está ofendido, porque como ya te dije esto privadamente, deja hablar a los y las seminaristas, a lo mejor se ofendió. Pero no, yo creo que básicamente está comiendo. No. A esta hora que es el té, está tomando el té. Bien, ¿qué quieren decir? Antes de que cortemos. Gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, entonces, yo les paso el texto sobre el Ateneo, sobre estos tópicos que estuvimos trabajando muy rápidamente. Lo leen y una vez más, si tienen preguntas luego, en la reunión siguiente las tratamos antes de que empiece Cecilia a plantearles algunas cosas sobre la gramática de Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña. Bien. Gracias por la paciencia, disculpen lo del otro día, pero bueno, sepan comprender que fue una cosa de fuerza mayor y nos vemos la semana próxima. Voy a dejar de grabar.